el tema número uno, que ya sé que se está tratando muchísimo en redes sociales, ya sé que es un tema de gran interés para todos los padres, y es el uso de las pantallas y la dopamina, ¿no? Es normal que si tu hijo ha probado esto, cuando llegue a casa, su cuerpo, después de llevar 8 horas aburriéndose como una ostra, le pida divertirse un rato y desconectar. Y la dificultad que tiene una persona con TDAH a la hora de la autorregulación emocional. ¿Qué sucede con los castigos? Muchas madres afirman cosas del tipo: "Buah, es que si no le castigo cuando hace esto, esto y esto, no aprende". Cuidado, porque el castigo lo que inculca es miedo, miedo a que me pillen. ¿Y qué hace el miedo a que me pillen? El miedo a que me pillen hace que lleve conductas de ocultamiento. Y la mayoría de centros, cuando actúan mal, no es por mala fe, sino es por falta de formación y herramientas. Si tienes algún tipo de relación con el TDAH, no te sientas culpable, porque muchísimas veces las madres me dicen que se sienten culpables, se sienten frustradas y sobre todo se sienten agotadas. Esto es algo que tenemos que atacar desde la raíz. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast A Contracorriente. En el capítulo de hoy os traigo un formato ligeramente distinto al que traemos de normal, ¿no? Que ya sabéis que son entrevistas con profesionales y expertos en el TDAH y otras neurodivergencias. Hemos tenido la suerte durante este último año y medio de traer aquí a los mayores expertos del TDAH y otras neurodivergencias, como vuelvo a decir, pues dislexia, altas capacidades y autismo, por ejemplo. Muchas de estas son comorbilidades del TDAH, es decir, trastornos que muchas veces se presentan de forma combinada en las personas. Y en el día de hoy, como veréis, voy a estar yo solo, no va a haber ningún invitado conmigo, pero creo que va a ser uno de los podcasts en los que más os recomiendo tener a mano libreta y boli. ¿Por qué? Porque yo en el podcast de hoy ya he hecho el trabajo duro, por así decirlo, el trabajo que a la gente le cuesta más o es más tedioso de hacer, ¿no? Que es recoger toda la información de valor de todos los consejos que nos han ido aportando, todo el conocimiento que nos han ido aportando todos los profesionales a los cuales hemos estado entrevistando en los últimos 30 capítulos, en el último año y medio, y os los voy a intentar traer hoy de forma condensada. Os voy a intentar resumir hoy en no más de 1 hora y media, esperemos, cuáles son las mejores técnicas y consejos que nos han ido aportando todos estos profesionales, que además hemos tenido la suerte de que sean de distintas áreas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de María García, pues es coach TDAH y se dedica también a ayudar en estudios. A los pequeños les ayuda en los estudios y autorregularse, etcétera, y a los adultos pues ya les ayuda más a nivel de disciplina, cumplimiento de objetivos. Hemos tenido aquí a Ricardo Lombardero, uno de los invitados más peculiares, ¿no?, del podcast, ya que fue muy difícil encontrar un perfil como el suyo. En el caso de Ricardo Lombardero hay que tener en cuenta que es un abogado experto en derecho educativo. Como queráis buscar uno en Google, ya os adelanto, porque hice yo ese trabajo previo a vosotros, que es un perfil bastante poco común y muy difícil de encontrar. En el podcast con Ricardo Lombardero estuvimos hablando acerca de, pues, cuál es el paso a paso para conseguir unas adaptaciones curriculares de verdad efectivas para tu hijo en el colegio, cómo intermediar entre centros escolares, alumnos y familias en situaciones tanto, pues eso, de alumnos neurodivergentes que están buscando adaptaciones o incluso situaciones de bullying y abuso y acoso escolar. También hemos traído aquí a, por ejemplo, profesionales como Lidia Arroyo, ¿no?, que es una profesional y divulgadora de, pues, no solo el TDAH, sino también cómo se deben de hacer esas adaptaciones curriculares, ¿no? En el caso de Ricardo es más cómo conseguirlas. También tratamos un poco por encima cómo deben de ser para ser realmente efectivas, pero en el caso de Lidia Arroyo, pues ya
tuvimos la oportunidad de tratar con un profesional cómo deberían de ser esas adaptaciones curriculares para que sean de verdad efectivas para cada uno de los alumnos. En definitiva, han pasado por aquí muchísimos expertos, el gran Manuel Antonio Fernández, más conocido en redes como el neuropediatra, Daniel Antoñanzas, que a día de hoy considero que es el influencer más grande de habla hispana de temas bueno, sí, de divulgación de contenido de TDAH. Y hoy os traigo un poco todo lo que hemos aprendido de forma resumida, concentrada en un mismo capítulo. Lo primero de todo, quiero agradecerte, ¿no?, que vayas a dedicar el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Va a ser, te lo vuelvo a repetir, un episodio de Libreta y Boli. Voy a intentar que la información, por mucho de ser que vaya a ser mucha, esté muy enfocada de forma práctica y así pues hacer el episodio mucho más dinámico y divertido. Lo siguiente que te quiero decir es que si sigues a contracorriente de forma frecuente o si es hoy el primer capítulo que vas a escuchar, agradecería que le dieses al botón de suscribirte, más que nada porque tanto en YouTube como en Spotify nos sale que más del 95% de la audiencia que sigue de forma recurrente nuestro contenido no está suscrita, lo cual es contraproducente para ambos. Para ti, ¿por qué? Porque cuanto más pequeño sea el canal, más difícil nos es negociar con invitados grandes para poder traerlos aquí y pues poder ayudarte durante una hora u hora y media aportándote consejos de profesionales y expertos de forma gratuita, ¿no? Ya que de otra forma pues deberías de tener que, como, pues eso, ponerte en contacto con ellos de forma personal y tener que pagar una consulta o un asesoramiento personalizado. Aquí intentamos ayudaros a todos, tanto los invitados como yo, de forma gratuita, pero cuanto más grande sea el canal, más oportunidades vamos a tener de traer a gente, por así decirlo, cada vez más inalcanzable, ¿no? Entonces, lo primero de todo, te agradecería que le dieses al botón de suscribirte para que podamos seguir creciendo y seguir ayudándote lo máximo posible. Y lo siguiente es que si tienes algún tipo de relación con el TDAH, no te sientas culpable, porque muchas madres, pensad que yo soy Nacho Viciano, por cierto, que si es la primera vez que me escuchas, igual no me conoces. Yo soy Nacho Viciano, soy profesor de repaso de matemáticas, experto en técnicas pedagógicas para alumnos con TDAH y bueno, llevo ya años formándome, dedicando mucho tiempo y esfuerzo a comprender cómo funciona el cerebro de una persona con TDAH, pues para después aplicarlo en mis clases de matemáticas e intentar ayudar al máximo a mis alumnos a alcanzar sus objetivos. Entonces, debido a mi dedicación, mi contacto principalmente es con las madres, porque la mayoría de veces que se pone alguien en contacto conmigo para pedir información sobre las clases de refuerzo extraescolar, pues te puedo decir que la mayoría de veces ha sido la madre. Y muchísimas veces las madres me dicen que se sienten culpables, se sienten frustradas y sobre todo se sienten agotadas. Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio, me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo de matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Lo primero,
fuera sentimiento de culpa, porque yo creo que nadie, bueno, creo no, es así. Nadie nacemos sabiendo. Es muy importante si tu hijo tiene TDAH, si tú tienes TDAH o si algún alumno tuyo tiene TDAH, que dediques tiempo diariamente o semanalmente a formarte por tu cuenta o con cursos sobre cómo es esta neurodivergencia y cómo funciona el cerebro TDAH. Si has cometido errores previos a esa formación, no deberías de sentirte culpable, porque tú hasta ese momento lo has hecho lo mejor que has podido y como considerabas que estabas haciendo bien las cosas. Así que no hay motivo por el cual sentirse culpable. De todas formas, lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es, como te he dicho, recoger toda la información que hemos estado tratando en más de 40 horas de contenido con todos los expertos que han ido pasando por el podcast, desde nutricionistas expertos en el eje cerebro-intestinal, hasta, como te he comentado, Ricardo Lombardero, que es educativo, o sea, educativo, perdona, que es abogado experto en derecho educativo, docentes, grandes docentes, ¿no? Como Elisa y Francisco, que tienen hijos diagnosticados con TDAH, y la propia Elisa tenía TDAH y altas capacidades. Entonces, te voy a traer aquí un poquito un recopilatorio, ¿no? De consejos e información que he ido, pues eso, aprendiendo durante este último año, tanto yo como los oyentes más leales, por así decirlo, al podcast, de todas estas personas que voluntariamente se han involucrado en este gran proyecto y, bueno, han dedicado su tiempo y toda su experiencia a compartirlo contigo y que puedas seguir aprendiendo y mejorando día a día. Así que, sin más dilación, me voy a dirigir ya directamente, ¿no? A el tema número uno, que no es, o sea, que ya sé que se está tratando muchísimo en redes sociales, ya sé que es un tema de gran interés para todos los padres y que está siendo un problema a tratar, ¿no? En las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo niños y adolescentes que cada vez se ven más afectados por esto, y es el uso de las pantallas y la dopamina, ¿no? Que está llegando a niveles de generar adicción y por eso cada vez están surgiendo más profesiones ligadas a tratar este problema. Cada vez podemos ver más gente, más divulgadores de contenido, más psicólogos que se especializan en la adicción a las pantallas y no es para menos porque es casi el principal problema, la principal adicción que está afectando a personas de menos de 14 años. Esto es algo que tenemos que atacar desde la raíz. Muchas veces cuando he subido alguna pieza de contenido en la que estamos tratando, tanto yo como mis invitados, el tema de la adicción a las pantallas, nos han soltado afirmaciones del tipo: qué fácil es hablar desde vuestra posición, cómo se nota que no eres padre. Si yo en mi casa corto de raíz y le quito el Fortnite o el Minecraft a mi hijo, la situación se vuelve caótica, la discusión llega al extremo. Y yo considero que si este tipo de comentarios y afirmaciones te hacen sentir identificada, quizás lo primero que deberíamos de pensar es: ¿qué hemos hecho mal para llegar a este punto? Porque no debemos normalizar que en una casa la voz cantante, es decir, quien decida cuándo utiliza la tecnología, qué cantidad de horas, etcétera, sea un niño o un adolescente. Esto lo veremos más adelante con las técnicas de crianza que nos dieron tanto Elisa y Francisco, y cuáles son sus consecuencias. Pero deberíamos de hacer un trabajo introspectivo y de autocrítica, porque si has sido la típica madre que en un restaurante, cuando tu hijo se ha puesto a llorar desconsolado, has decidido coger la tablet o tu móvil y ponerle Peppa Pig o Pocoyo, le has estado, por así decir, enseñándole mal. Has estado haciendo que tu hijo aprenda a que cuando yo tengo un sentimiento de frustración o pues simplemente un cabreo, una rabieta, si lo exteriorizo y me pongo a llorar, es decir, exteriorizo
de forma quizás poco adecuada este malestar interno que tengo, recibo de forma inmediata un refuerzo tan dopaminérgico y placentero como es la tecnología, ¿no? Porque están diseñados directamente y a propósito para ello, ¿no? Para que sea un refuerzo placentero y pues ya hay estudios que demuestran que aquellos niños que han sido criados de esta forma, aquellos niños que cuando de pequeños tenían rabietas o empezaban a llorar o lo que sea, se les daba una pantalla para de forma rápida y fácil cortar esa rabieta, pues en el futuro han tenido menos tolerancia a la frustración, ¿vale? Es decir, menos capacidad también a quizás manejar situaciones del día a día, porque pues quizás su principal fuente de, sí, de educación, ¿no? Su principal educador muchas veces habrán sido las pantallas. Y pues quizás por A, por B o por C, los padres han estado menos presentes o han hecho las cosas de forma bastante mejorable, por así decirlo. Entonces, si tú de pequeño, cuando tu hijo era pequeño, no has marcado ningún tipo de límite al uso de las pantallas, no te extrañes si cuando tu hijo tiene 10 11 12 años, pues si le dices que le vas a quitar el Minecraft, te lié la marimorena en casa, ¿no? Que empiece a irse todo de madre, que se genere una discusión, peleas, rabietas, etcétera. Ya que es como si, hagamos la comparación, es como si tú a una persona que está muy adicta al tabaco, de repente de la noche a la mañana le coges la cajetilla de tabaco y le dices, ya no vas a fumar más, en contra de su voluntad. Entonces, ¿qué crees que le pasaría a esa persona? Esa persona entraría en cortocircuito, ¿no? En cortocircuito, vamos, empezaría a pues tener síndrome de abstinencia, irritabilidad, etcétera. Lo mismo que le sucede a un niño o un adolescente cuando le quitas la tecnología, si en el caso de que hayas seguido una conducta adictiva, ¿no? Y de la noche a la mañana decides quitarle la tecnología. ¡Hala! Ya no hay más Minecraft, ya no hay más Fortnite. Lo más normal es que pueda llegar a haber situaciones, pues como lo que estamos diciendo, capítulos de agresividad, rabietas, etcétera. Y de ahí salen los comentarios como los que hemos recibido, tanto María, por ejemplo, como yo, en nuestras redes sociales, de si yo a mi hijo le quito el Minecraft o el Fortnite, se lía una, vamos, en mi casa se prende, por así decirlo. Quizás es porque has hecho las cosas mal desde el principio y ahora nos toca resolver un problema que si se hubiese hecho las cosas bien desde el principio, pues no deberíamos de tener que resolver. No es algo sin solución, es algo que si se le hubiese puesto la solución al principio, pues no hubiese llegado a este extremo, como todo en la vida. Así que lo primero que haría yo es si los capítulos de agresividad, rabietas, etcétera, consideras ya que están excediendo ciertos límites cuando le dices que no hay Fortnite o no hay Minecraft, considero que te deberías de poner en manos de un psicólogo experto en adicciones, porque no deja de ser una adicción más, ¿vale? Deberías de ponerte en manos de un profesional, más allá de que te pongas a informarte por tu cuenta, que me parece que estás haciendo una labor excelente, ¿vale? Pero te deberías de poner en manos de un experto en esto que ayudase de forma individual a tu hijo a salir de la adicción a las pantallas. Después, yo considero que las pantallas, igual que hablamos con distintos profesionales a lo largo del podcast, a lo largo de todos los capítulos que hemos grabado, las pantallas deberían de tener un uso limitado, pactado desde el principio. Es decir, tu hijo no debería de tener la Play o el ordenador en su habitación sin que tú tengas la capacidad y posibilidad de controlar la cantidad de horas que está dedicando a las pantallas. Tu hijo probablemente no debería de tener un smartphone con acceso a redes sociales si tu hijo tiene 10 o 11 años. Creo que son cosas que todos hemos escuchado, pero se siguen haciendo. Yo sigo viendo a veces cuando me voy a un restaurante o a un bar,
o vas andando por la calle y a veces sigues viendo a chavales que tienen 10, 11 o 12 años que no deberían tener acceso a un puto smartphone y los ves grabando TikToks o simplemente todos sentados en un banco, cada uno con su móvil haciendo scroll sin interactuar entre ellos. Y ya hablamos con Elisa y con Francisco en el podcast que les grabamos hace poco que esto tiene grandes riesgos. ¿Por qué? Porque hay ciertas ventanas que se abren a nivel cognitivo para desarrollar ciertas capacidades o habilidades, ¿no? Que son ventanas que, por así decirlo, se abren y se cierran y que si no aprovechas esa apertura en el momento óptimo, o no se vuelven a abrir o es mucho más difícil que desarrolles esas facetas de tu personalidad, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, de la empatía, que quiero recordar que se abre de los 6 a los 10 años y que si tú no, pues eso, expones a tu hijo a ciertas situaciones, pues eso, con la familia, con los amigos, etcétera, va a ser muy complicado que después de esa etapa se desarrolle. Entonces, es un problema muy grande, ¿vale? Los niños y adolescentes, volvemos a lo mismo, deberían de tener horarios previamente pactados entre padre e hijo con lógica y sentido común. Es decir, no sería normal que tu hijo, si tiene 12, 13, 10 años, dedique más de hora y media o 2 horas al día a las pantallas. Creo que es algo lógico, ¿no? Si estás 10 o 12 horas despierto, si tu trabajo no está íntimamente relacionado a estar enfrente de una pantalla y es exclusivamente uso recreativo, es lógico que estás excediendo el consumo de pantallas si de forma continua y diaria, todos los días, dedicas más de hora y media o 2 horas a las pantallas. Es lógico. Entonces, se debería de pactar un uso limitado, responsable y a la luz de todos, por así decirlo. Es decir, tu hijo debería de consumir las pantallas en un sitio donde tú lo puedas tener controlado. Es así. Si no, ya estamos perdiendo la batalla desde el principio. Si tu hijo tiene total libertad, tenga 10, 11, 12, 13 o 14 años, tiene total libertad para usar las pantallas sin que tú te des cuenta, estamos jodidos. Porque por mucho que pactes, fijes límites, etcétera, tu hijo siempre va a tener la capacidad de usar las pantallas, exceder los horarios y consumir quizás contenido que a ti no te gusta o que no te parece lógico que una persona, que un niño de su edad consuma, fuera de que tú te des, o sea, sin que tú te des cuenta, fuera de tu alcance, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo sería hacer una transición de un uso irresponsable e ilimitado a un uso responsable y limitado, ¿sabes? Entonces, eso sería lo primero que te recomendaría. Perdón por la interrupción, mi nombre es Daniel Andoñanzas, me dedico a divulgar contenido sobre el TDA y TDAH y Nacho y yo estuvimos hablando de que vimos a un montón de gente que no encuentra un lugar en donde poder tener recursos accesibles y sobre todo en cantidad. Es por eso que hemos creado el club para personas con TDAH llamado TDAH Power, en donde 8 veces al mes hacemos sesiones para poder asesorarte a ti, sea cual sea tu situación y tu perfil de persona. Además, dentro de TDA Power podrás encontrar un montón de profesionales que te van a ayudar para darte un montón de recursos extra. También hay una comunidad donde podrás compartir y conocer a más personas con TDAH. Todo esto de manera súper accesible y sin ningún compromiso. Échale un vistazo al link de la descripción de este vídeo. Vas a encontrar toda la información acerca de cómo unirte a este club de personas con TDAH. Teniendo siempre en cuenta lo que te acabo de decir, que yo no soy un profesional de la psicología, yo soy un docente experto en técnicas pedagógicas para TDAH y más concretamente en matemáticas, por lo que si tu hijo consideras que tiene unas rabietas muy grandes y que se va la situación de control por completo cuando le quitas el móvil o le quitas la consola o le quitas el ordenador o le quitas cualquier juego o videojuego y se lía la marimorena en casa, deberías de ponerte en manos de un profesional. Eso es lógico, ¿vale? Igual que si una persona se le ha ido por completo de las manos el consumo de cannabis, tabaco, vamos, en plan, y otras sustancias que no voy a mencionar, pues también debería de ponerse en las manos de un profesional. Esto es lógico, creo. Entonces, eh, para hacer una conclusión de esta primera parte,
Si se ha ido de madre el consumo, me pongo en manos de un profesional, como acabo de decir. Negociar franjas horarias. Si quieres un primer paso, estaría bien lo que nos recomendó Daniel Antoñanzas, ¿no? Un primer paso bueno y coherente sería utilizar las pantallas con ese y los videojuegos con ese refuerzo tan dopaminérgico, como quizás una recompensa a que hayan hecho un trabajo previo, un esfuerzo previo, como podría ser que todos los días hagan los deberes y estudien 30 minutos, por ejemplo. Entonces, si has cumplido esto, tienes pantallas. Si no has cumplido esto, no tienes pantallas. Sería un primer paso, no definitivo, pero un primer paso que considero que nos acercaría un poquito más a un uso responsable. Y como te acabo de decir, sí o sí, tu hijo debería de tener el acceso a las pantallas en un sitio donde si tú estás cocinando o estás leyendo o estás planchando, lo que sea, simplemente con mover un poco la cabeza o dar 5 pasos, puedas ver tanto qué está viendo como cuánto tiempo lleva consumiendo este tipo de tecnologías, ¿vale? Sin más dilación, me voy a ir ya al segundo tema porque si no se nos va a hacer el podcast muy largo porque tengo muchísimas cosas apuntadas. Tengo aquí mi mapa mental de todo lo que os quiero comentar y si no le doy un poco de brío bueno, de brío o de prisa. Más que prisa, vamos a intentar darle dinamismo, ¿no? En plan al podcast. Así que vamos al siguiente tema, que son los deberes y la procrastinación, ¿vale? Lo primero de todo, y mira, lo voy a ligar un poco con lo que acabamos de comentar, ¿no? Es que mi hijo muchas veces nos dicen, de hecho me acuerdo perfectamente de que había una pregunta que le hice a María en el podcast que grabamos en junio o así, creo que fue, que una madre nos decía, ¿qué hago yo si mi hijo cuando llega a mi casa lo único que quiere es conectarse al Fortnite o al Minecraft? Vamos a romper una lanza a favor de los alumnos y de los niños también, ¿no? He de decir que solo poniéndote en la piel de ellos, o sea, poniéndonos todos en su piel, es lógico, ¿no? Que cuando tu hijo llegue a casa, pues quiera ponerse, o sea, lo que le pida al cuerpo, ¿no? Sea ponerse a jugar al Minecraft o al Fortnite o a ver un rato TikTok o a ver un rato Instagram. Por mucho que acabe de decir que son cosas que deberían de estar muy limitadas y en algunas edades incluso prohibidas, ¿vale? Porque se ha demostrado que tienen ciertos efectos en el cerebro, ciertas modificaciones en el circuito de recompensas del cerebro equiparables, por ejemplo, a una adicción a la heroína o a la cocaína, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por mucho que he dicho esto, si tu hijo ya los ha consumido y ya forma parte de su entretenimiento, ¿vale? Y es parte de su, pues eso, momento más de esparcimiento y de, pues, me aireo y pues eso, me distraigo y me divierto un rato utilizando este tipo de tecnologías, es lógico que si tu hijo ya las ha consumido y las consume, pues cuando llega de estar 8 horas en clase en el colegio recibiendo la turra por parte de profesores de cosas que no le importan una mierda, pues es lógico que quiera estar un rato pues con el móvil o con la Play o con el ordenador. Es lógico que el cuerpo le pida eso. Ya llevo 8 o 9 horas dedicando a algo que no me gusta, me apetece al llegar a casa dedicar un ratillo a algo que sí que me gusta. Yo, como os acabo de decir, no recomiendo un uso irresponsable e ilimitado de estas tecnologías, pero os vuelvo a decir que si tu hijo ya lo hace y ya pues lo consume, pues es lógico que el cuerpo se lo pida. ¿Por qué? Porque así funciona el cerebro. Y más en las personas con TDAH, ¿no? Cuando una persona ha probado algo más dopaminérgico que, o sea, cuando tú ya has probado algo que te genera más dopamina que otra cosa y son actividades que pueden competir por el mismo tiempo, es decir, por ejemplo, con los ejemplos se entiende todo de forma mucho mejor. Si tú a tu hijo le pones a estudiar, imagínate, una persona que no ha probado ningún juego ni nada en su vida. Y de momento solo lo único que le has permitido es que cuando quiera entretenerse, pues tenga ratos para la lectura, por ejemplo. Esa persona, si de la lectura pasa
a poder dedicar tiempo a jugar al parchís o al dominó con su familia, probablemente le va a generar más dopamina y más oxitocina y más hormonas de la felicidad, etcétera, el dedicar un rato a jugar al parchís o al dominó con la familia, que dedicar un tiempo solo a la lectura, ¿vale? Es más probable que genere más dopamina el parchís y el juego en familia que la lectura. ¿Quiere esto decir que esté mal que juegue en familia? No, por supuesto que no. Pero cuando esta persona esté aburrida, el cerebro le va a pedir, entre comillas, dedicar tiempo antes al parchís o al dominó en familia que a ponerse a leer, porque le genera más placer. La dopamina, por así decirlo, es una hormona que anticipa una recompensa. Y cuanto más dopamina te segrega una cosa, mayor es la sensación que tienes de ganas, ¿no? El mono, por así decirlo, de hacer una cosa. Entonces, si genera más dopamina el juego, los juegos de mesa en familia, pues le va a generar más esa sensación de me apetece hacer esto, los juegos de mesa, que la lectura. Vamos a elevar un poquito más el listón, ¿no? Si tú a esa persona que ahora con el parchís se entretiene y pasa unos tiempos de puta madre, le das una PlayStation con videojuegos diseñados a propósito para que generen una cantidad de dopamina, vamos, exageradísima, como puede ser el Fortnite o el Call of Duty o estos videojuegos, que es que están diseñados para esto, es que es el trabajo, ¿no? De estas empresas. Pues obviamente tu hijo, cuando se vuelva a aburrir, ya no va a querer leer ni va a querer dedicar un rato a jugar al parchís, va a querer jugar al Fortnite. Y esto es así sucesivamente. Entonces, es normal que si tu hijo ha probado esto, cuando llegue a casa, su cuerpo, después de llevar 8 horas aburriéndose como una ostra, le pida divertirse un rato y desconectar un rato. Yo recomiendo que se haga así de forma, bueno, sí, por norma general. No, sería mucho mejor que tú apuntases a tu hijo a un deporte que pruebes que le guste, ¿no? Porque muchas veces también me decís, no, es que mi hijo ha probado muchos deportes y no le gusta ninguno. Es literalmente imposible que con todos los deportes que existen no le guste ninguno. Es literalmente imposible. Otra cosa es que se canse rápido de lo que está haciendo. Pues le apuntas a otro. Una, porque es bueno para él a nivel de salud física y mental. Y dos, porque el deporte ya está demostrado que es un antidepresivo natural, porque segrega una cantidad de endorfinas, dopamina. Si es en grupo, mejor que mejor, porque también va a liberar oxitocina, por ejemplo. Y todo esto son hormonas que va a hacer que se sientan mejor. Es un antidepresivo natural. Entonces, empezando por el hecho de que es por el bien de tu hijo y terminando por el hecho de que es mejor que esté 1 hora y media jugando a fútbol, a baloncesto o a vóley, que dedicando 1 hora y media a estar jugando con los videojuegos. Es lógico. O estar 1 hora y media haciendo scroll con el móvil. Es lógico también. ¿Vale? Entonces, empezando por aquí, es lógico que cuando tu hijo llegue del colegio quiera estar un rato dedicándose a cosas que le gustan y que le hacen desconectar y que no le apetezca seguir haciendo deberes y seguir estudiando. Igual que tú cuando vuelves del trabajo, lo último que te apetece es que te suene el móvil y veas una notificación de tu jefe o del compañero del trabajo hablándote de cosas del trabajo. ¿Por qué? Porque te apetece, pues quizás tomarte una cervecita con unas papas, o hablar con tu mujer, o estar un rato con tus amigos, o irte al gimnasio y desconectar, igual que le apetece a tu hijo. Pero la putada es que el sistema está formulado, ¿no? El sistema está hecho desde cero de una forma que hace que esto sea poco recomendable. Es decir, si un alumno, y más los alumnos con TDAH, que muchas veces no les cunde el tiempo en clase, no dedica un mínimo de tiempo en casa, primero, no hará los deberes, y la mayoría de colegios mandan deberes. Si no hace los deberes, probablemente le pongan puntos negativos. Y al ponerle puntos negativos por falta de entrega de deberes, cuando su profesor tenga que decidir si ponerle un 4,7 o un 5, probablemente le ponga un 4,7 o un 4. Eh, el sistema está hecho de forma que necesitan los alumnos dedicar un tiempo cuando llegan a casa para, uno, repasar y reforzar el contenido que han visto en clase, dos,
poder también estudiar y compensar quizás pues el hecho de que en clase de historia pues se han despistado más y no les ha cundido tanto el tiempo como les debería de cundir. Y te lo vuelvo a repetir que esto en alumnos con TDAH es una putada, porque son mucho más propensos a que no les cunda el tiempo en clase. Porque al tener menos capacidad de filtrar los estímulos que reciben, pues se van a desconcentrar muchísimo más porque les va a desconcentrar el movimiento que ha hecho el compañero que tiene al lado, el niño que ha chillado en el patio porque está haciendo gimnasia, el jardinero que está podando el seto, el coche que ha pitado, todo esto va a tener mucha más facilidad de captar su atención en el caso de una persona con TDAH que un neurotípico, lo que acaba derivando en que las clases les cunden menos y acaba haciendo que un alumno con TDAH, de forma paradójica, porque tiene una memoria de trabajo que se satura con mucha más facilidad y de forma paradójica, el sistema está hecho de forma que un alumno con TDAH necesitaría dedicar muchas más horas en casa que un alumno neurotípico para poder sacar el trabajo adelante, cumplir los objetivos, aprobar, cumplir con las fechas, etcétera. Entonces, es una putada, pero es así. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Generar un mínimo de hábito de estudio, ¿no? Unos hábitos mínimos. ¿A qué me refiero con hábitos mínimos? Me refiero a no esperes que tu hijo, ni tampoco lo recomiendo, estudie todos los días al llegar del colegio 2 o 3 horas, pero sí que sería recomendable que pactases con él con un sistema de recompensas, por ejemplo, un sistema de economía de fichas, que si cumple, que si hace los deberes y estudia quizás 15 o 20 minutitos, ¿vale? Aparte de los deberes, pues eso, que dedique 15 o 20 minutitos diarios a pues repasar algo de un tema o del próximo examen que tiene, pues que gane ciertas fichas y que esas fichas se vayan acumulando a lo largo de los días y que cada día o cada 2 días, en las personas con TDAH, la recompensa inmediata funciona bien, sobre todo al principio, en este tipo de sistemas de recompensa. Entonces, que tu hijo vaya ganando fichas por aquellas cosas que tú consideras que están bien hechas, que lo pactes con él. Por ejemplo, si haces bien, si te sientas en la mesa a estudiar sin discutir, te doy 3 fichas. Si además de sentarte a la mesa a estudiar y hacer deberes sin discutir, después eres capaz de hacer todos los deberes y no estar levantándote cada 5 minutos e interrumpiendo, otras 5 fichas. Pactar descansos con él a mitad. Al final, una cosa es que tu hijo no se levante cada 5 minutos porque es imposible acabar un ejercicio, y otra cosa es que puedes pactar con él que los bloques de estudio van a ser de 15 o 20 minutos y que en esos 15 o 20 minutos no se puede levantar. Entonces, puedes hacer una lista de cosas que desearías que tu hijo empiece a cumplir y asignarles una recompensa en fichas por cada una de ellas. Después, lo que harás con esas fichas es cada día o cada 2 días, al principio, vuelvo a repetir que lo más coherente sería que fuese lo más rápido posible para que la recompensa sea casi inmediata, casi, pues que esas fichas las pueda, pues eso, eh, canjear, por así decirlo, por momentos o cosas que le gusten, o bien una cena, o bien más rato el fin de semana con las pantallas, porque como te he dicho ya antes, es algo que podemos usar de forma responsable. Si tu hijo te juega 1 hora o 2 horas a la semana a la Play, no está mal. Si tu hijo juega 1 hora o 2 horas al día, está mal. Entonces, si tu hijo tiene un límite de uso de las pantallas de 1 o 2 horas el fin de, pues si todos los días cumple con su tarea, hace bien las cosas, etcétera, pues quizás podría haber un premio pactado de que cada 30 fichas que ha conseguido acumular y ahorrar a lo largo de la semana, pues tiene 15 o 20 minutos más de juego el fin de. O si estamos haciendo al principio las recompensas mucho más instantáneas, pues yo qué sé, un premio que se lleve, que tú sabrás mejor que nadie qué es lo que le gusta y le motiva a tu hijo, un premio que se lleve hoy mismo, ¿no? Al acabar toda la tarea y todo lo que tú has querido que haga, pues que pueda canjear ya hoy mismo por un ratito haciendo aquello que le gusta, ¿vale? Entonces, así conseguimos que los hábitos, pactando todo esto, lo más importante es pactarlo todo esto con tu hijo e involucrarlo desde cero en el diseño de tanto las cosas que tiene que hacer, los tiempos que tiene que cumplir, etcétera, porque tú desde tu margen, tu marco,
desde tu forma de ver la vida de un adulto, quizás vas a pensar que hay cosas que son fáciles para él que no lo son. Quizás para ti estar una hora estudiando es hiper fácil porque ya lo ves desde el prisma de una persona de 40 años. Para un niño de 10 o de 11 estar una hora estudiando después de haber estado 8 horas en el colegio es un puto coñazo. Entonces, negócialo con él, intentar llegar a puntos de acuerdo intermedios, tanto con las tareas como con las recompensas, como con el precio que tienen los premios, por así decirlo, ¿vale? Entonces, intenta llegar a acuerdos con él, páctalo todo de forma previa y creo que es una forma buena de intentar empezar a hacer que las tardes sean más llevaderas y que tu hijo empiece a, pues, tener una mayor facilidad de construir estos hábitos de estudio y de trabajo diario, que son los que son para mí incluso más importantes de cara al futuro que las propias notas, ¿vale? Yo considero que una de las mayores eh, capacidades que tengo a día de hoy, las cuales le debo de agradecer en gran parte a mi madre, es la capacidad de trabajo diario. Es decir, soy una persona que como toda mi vida me ha costado mucho más que al resto llegar a los objetivos, soy una persona que desde pequeño, por así decirlo, he tenido hábitos generados de trabajo diario y que a día de hoy me permiten llegar más lejos que otra gente en los proyectos, por ejemplo, porque otra persona que quizás ha tenido una vida más fácil, que ha tenido más capacidades en el colegio, que con lo que hacía en clase le bastaba, etcétera, pues tiene quizás menos resistencia a el, pues eso, a que no le salgan bien las cosas y está menos acostumbrado a que le salgan mal las cosas que yo y está menos acostumbrado a tener que dedicar tantas horas que yo, que a día de hoy pues es algo que considero que destacaría como una de mis grandes capacidades, ¿no? La capacidad de trabajo. Entonces, sería un buen inicio, ¿no? Para acabar con los deberes y la procrastinación, generar hábitos de trabajo diario con estos sistemas de recompensa como el sistema de economía de fichas. Si quieres, puedes buscar en internet, habrán muchísimos artículos en los cuales te podrás informar de cómo hacer un sistema de economía de fichas bien hecho para tu hijo, ¿vale? Seguimos con el siguiente punto de interés para vosotras, que son las rabietas, ¿no? Esto se puede ligar de forma muy... O sea, sí, se puede ligar muy bien con el primer punto que hemos tratado, que son los, las adicciones a las pantallas, videojuegos, etcétera. Muchas veces estoy adicto a esto, me quitas lo que yo quiero, ¿no? Me quitas los videojuegos, me quitas el Fortnite, me quitas el Minecraft, ergo, yo lo que voy a manifestar es mi situación de conflicto emocional, ¿no? De estoy adicto a esto y no puedo estar sin ello, pues lo manifiesto con una rabieta. Entonces, en el caso de una adicción es más jodido, como es lógico. En el caso de que sea típica situación que vamos a sentirnos todos hiper ultra identificados, si es típica situación de que tu hijo tiene 5 o 6 años y en el supermercado, por ejemplo, se pone a llorar porque ha pedido que le compres unos chicles o lo que sea y tú has considerado que no le vas a comprar los chicles por A, por B o por C, pues quizás tu hijo tenga una rabieta. Primero, hay que diferenciar entre lo que mucha gente piensa de es que las personas con TDAH tienen la conducta aprendida de exteriorizo una rabieta y así me pongo a llorar, la lío y consigo lo que quiero, que es lo que mucha gente piensa de las personas con TDAH que están mal criadas y hay que diferenciar entre esto y la dificultad que tiene una persona con TDAH a la hora de la autorregulación emocional, porque es uno de los síntomas del TDAH, que les cuesta más regular sus emociones. De hecho, lo que sucede es que entran en pánico, por así decirlo, es algo similar al secuestro amigdalítico que dice tanto Nazaret Castellanos, entran en situación de bloqueo y lo que sucede es que no pueden razonar, porque el sistema límbico está capando por completo las capacidades de su corteza prefrontal. Entonces, o sea, la parte del cerebro que tendrían que utilizar para razonar, para calmarse y controlar esas emociones y, pues eso, relajarse, pues no la están utilizando, por así decirlo. Y en una situación de rabieta, eso se bloquea por completo.
Entonces, lo que voy a hacer yo es, habiendo recogido toda la información, gracias a haber entrevistado a gente como por ejemplo Malena Guamán, experta en parentalidad positiva, pues te voy a explicar lo que haría yo, qué protocolo llevaría yo para intentar acabar con la rabieta. Lo primero que haría sería, por así decirlo, sacarle del contexto de la rabieta. Evitar utilizar frases, frases que puedan... O sea, primero de todo, antes que las frases, no puedes ponerte tú en situación de enfado. Es decir, no te pongas tú a chillarle, porque si te estoy diciendo que tu hijo ha entrado en un contexto cognitivo, en una situación emocional de pánico, si tú le empiezas a chillar y a decirle es que siempre igual, y con el lenguaje corporal también a tirarle el brazo, típica escena que hemos visto todos en un supermercado, por ejemplo, y empiezas a hacer esto, lo único que vas a hacer es potenciar ese estado de pánico y de descontrol que tiene tu hijo y vas a meterle más leña al fuego. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calmarte tú. Respirar profundamente, calmarte, pocas palabras, bajar la intensidad y las revoluciones de la situación. Y el segundo paso es validar su emoción, pero no la conducta ni el comportamiento. Puedes decir frases del tipo, oye, entiendo que te sientas enfadado, frustrado o triste, o incluso superado por la situación. Pero no está bien que estés haciendo lo que estás haciendo ahora mismo. No es correcto que te pongas a chillar, a golpear y a tirar cosas al suelo. Si puedes incluso sacarlo del sitio del conflicto, ¿no? Donde está generándose el conflicto y estás solo con él, mejor. Es decir, si se está sintiendo observado y tal por toda la gente, puede ser que esto afecte a mal. Entonces, si puedes cogerle cariñosamente, sacarlo del sitio o sacarlo del espacio del conflicto y tener toda esta lista controlada, primero cálmate tú, respira profundamente tú, aprueba su, o sea, tienes que aprobar sus emociones, pero no sus conductas. Y como te estoy diciendo, si puedes, pues eso, calmarte tú para no transmitirle la situación nerviosa a él, mejor que mejor. Si puedes, por ejemplo, ofrecerle agua, parece una gilipollez, pero es que a nivel primitivo, cuando bebemos, nos relajamos, porque el cerebro, la parte más primitiva del cerebro, tiene entendido que si bebes, si estás bebiendo, es imposible que te encuentres en una situación de peligro, porque si estuvieses luchando o huyendo de una pues posible situación de amenaza, ¿no? Pues no tendrías tiempo para ponerte a beber. Entonces, ofrécele agua, sácale del espacio el conflicto, baja las revoluciones. Y a partir de ahí, pues puedes incluso, si ves que todo esto no está funcionando, hacerla de, nos damos 5 minutos y en 5 minutos volvemos a hablar. Y en 5 minutos retomáis la situación, ¿vale? Frases que no debes de mencionar bajo ningún concepto que pueden subir las revoluciones en vez de bajarlas. Si sigues así, te vas a quedar sin una. O, o te callas, por ejemplo, o si no, frases que todos hemos recibido y quizás tú ya habrás utilizado. O frases como no es para tanto. Creo que debes de bajar las revoluciones más con tus hechos que con tus palabras, ¿vale? Las palabras deben de estar también enfocadas a bajar las revoluciones en vez de a subirlas, ¿vale? Entonces, todo esto sería más o menos lo que tengo yo aquí recogido de todos los conflictos, o sea, de todos los podcasts en los que hemos tratado estas situaciones de conflicto para intentar bajar las revoluciones. Obviamente, decirle a tu hijo que la forma correcta de tratar estas situaciones no es ni insultar, ni pegar, ni romper cosas. Que hay otro tipo de soluciones que puede ser hablar contigo y pedir de forma más coherente y sosegada lo que quiere y tú explicarle de forma coherente y sosegada por qué no se lo vas a poder dar. Habrá situaciones, muchas veces sé que estaréis escuchándome, hombre Nacho, esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, obviamente. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero no se puede convertir una dinámica, ¿no? La conducta de tu hijo no puede
encontrar un patrón de si no consigo lo que quiero y lloro, lo consigo. Eso es inviable. Habrá veces que incluso siguiendo todas las pautas que te acabo de decir yo y que nos dijeron otros expertos en este podcast, no consigas que deje de llorar. Pero es que quizás es necesario que siga llorando y es necesario que aprenda a que hay situaciones en la vida en las que por mucho que no estés conforme, por mucho que te nazca llorar y externalizar tu situación de, pues eso, incomodidad con la situación, no vas a poder cambiarlo y no vas a obtener lo que quieres. Esto lo trataremos también más adelante con un resumen de todo lo que nos enseñaron Elisa y Francisco de la cuenta Educar en Calma. Pero bueno, vamos a ir ya, si queréis, al siguiente melón que vamos a abrir, que este va a ser de los, de los largos, ¿vale? Que son el colegio y las adaptaciones curriculares en el caso de los alumnos neurodivergentes. En este bloque del capítulo de hoy, quiero decir que hemos tenido la suerte de entrevistar a unos de los mayores expertos cualificados para hablar de estos temas. Hemos podido hablar con Ricardo Lombardero, que nos hizo un paso a paso en su capítulo de todo lo que él considera como abogado experto en derecho educativo, como abogado que lleva 20 años intermediando entre familias neurodivergentes y centros escolares. Nos hizo un paso a paso de todo lo que él considera importante para poder acabar consiguiendo y logrando que el centro adapte de verdad la educación a tu hijo. Hemos hablado también con Lidia Arroyo, que nos dijo cómo deberían de ser esas adaptaciones que conseguimos por el paso a paso de Ricardo. Y hemos hablado también con María de Educa TDH, que también nos aportó su punto de vista de cómo deben de ser unas adaptaciones curriculares para que una persona con TDAH o dislexia, por ejemplo, pueda tener un contexto escolar y académico adecuado, ¿no? Para que de verdad le sirva y para que de verdad tenga una educación efectiva y eficiente, ¿no? Entonces, aquí lo primero de todo que voy a hacer es empezar por lo primero que nos recomendó Ricardo, porque yo sé que muchas veces a las madres, de forma innata, cuando tu hijo ha suspendido y te enteras de que no le están haciendo las adaptaciones en el colegio, lo que te sale de dentro es un fuego interno que te nace o sea, por impulsividad te nace el querer ir al colegio y liarla, ¿no? Y decir, me cago en todo, ¿no? En plan, ¿cómo es posible que si yo te he dado el informe, sabes que está diagnosticado, etcétera, pues que no le hayas hecho las adaptaciones? Pero lo primero de todo que nos dijo Ricardo en el podcast que grabamos es que la mayoría de centros, cuando actúan mal, la mayoría de ellos no es por mala fe, sino es por falta de formación y herramientas y por falta de conocimiento. Por ello, va a ser mucho mejor si los primeros contactos los hacemos desde otro ángulo, ¿no? Desde oye, mira, a mi hijo le sucede esto por experiencia y porque ya llevo mucho tiempo invertido en formación, llevo mucho dinero invertido en asesoramiento de profesionales expertos en TDAH, sé que a mi hijo le funciona esto, esto y esto, me ofrezco a ayudarte a diseñar cómo tienes que tratar a mi hijo en clase para que no sea un incordio, sin conflicto. ¿Vale? Sin conflicto, sin chillido, sin exigencias, sin imposiciones. ¿Vale? Esto es lo primero que nos dejó claro Ricardo en su podcast. Lo segundo, nos preguntan a veces realmente qué es una adaptación curricular para personas con TDAH. Y una adaptación curricular no es, buah, se lo voy a poner todo hiper ultra fácil para que pase cursos y que sea todo y que, vamos, y que el alumno no avance. No. Una adaptación curricular es un ajuste razonable, ¿vale? Ya que, por ejemplo, en el artículo 27 de la Constitución española consta que las personas tenemos derecho a una educación digna, ¿no? Y también está en el BOE publicado que la evaluación debe adaptarse a las circunstancias de los alumnos con necesidades educativas, pues, un poco especiales, ¿no? Como es el caso de una persona con TDAH que tiene más dificultad para prestar atención
en clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no presta atención, se pierde más, como se pierde más, le cunden menos las horas, y como le cunden menos las horas, incluso entra en el círculo vicioso que ya comentamos en mi podcast, en mi primer podcast de reflexiones, de que me cunden menos las horas de clase, dependo más del trabajo dedicado en casa, mi madre tiene que empezar a actuar como una profesora particular para cubrir todas esas horas de clase que no me han servido, acabo mucho más cansado y agotado, tanto yo como mi madre, y además corro el riesgo de que si mi madre no, de que si mi madre no es capaz de cubrir esas lagunas de conocimiento, porque mi madre no está obligada a ser una profesora experta en TDAH, experta en matemáticas, experta en biología, experta en física, porque no lo es, porque no lo es, partiendo de ese punto, entramos todavía en otro riesgo, que es que si no se le ha adaptado todo a este alumno, si no se están haciendo bien las cosas y entramos en toda la situación que acabo de mencionar, puede ser que empiecen a generarse lagunas, perdona, de conocimiento. Es decir, que el alumno comience a tener cosas o sea, conceptos en asignaturas acumulativas, como puede ser matemáticas, como puede ser física, como puede ser lengua, cosas que no controla, cosas de la base del conocimiento que no ha asimilado correctamente, que le están impidiendo seguir avanzando. Y es el típico caso del alumno que llega a profesores de repaso con un uno. Y que cuando te pones a trabajar con él codo con codo, te das cuenta de que es lógico que no esté sacando más de un uno. Y es lógico que el alumno esté totalmente desmotivado y deprimido y tenga una emoción totalmente negativa relacionada con la asignatura. Porque ese alumno muchas veces hay conceptos de 2 o 3 cursos anteriores que son la columna vertebral de la asignatura que no ha entendido y no ha aprendido. Y que en clase se está dando por entendido que sí que está ese concepto entendido y aprendido. Y obviamente, si ya construimos, ¿no? En plan, sobre una columna vertebral no es que esté mal, que no está, es lógico que cuando empecemos a empezar a andar y a movernos en esa asignatura, pues no podamos. Si tu hijo no ha aprendido bien, yo qué sé, la jerarquía de las operaciones, pongo un ejemplo de matemáticas de mi asignatura, cuando empieza a hacer operaciones combinadas, no va a saber qué tiene que hacer antes, si la suma o la multiplicación. Y cuando empieza a hacer ecuaciones, tampoco. Si no ha aprendido bien la jerarquía de las operaciones y no ha aprendido bien hacer operaciones combinadas y no ha aprendido bien la ley de los signos, tampoco va a ser capaz de hacer bien las ecuaciones. ¿Qué pasa? Que hay veces que te llega un alumno que dices, madre mía, menudo lío hay aquí montado. Y eso, parte de la culpa es por no haber trabajado de forma colaborativa con el centro. ¿Vale? Entonces, lo primero, primer acercamiento desde la cordialidad y desde un punto de, pues eso, quiero ayudarte. Soy su madre, he invertido mucho tiempo y esfuerzo y dinero en esto, quiero ayudarte, déjame ayudarte, por favor. Segundo, una vez ya le hayas dado el diagnóstico, todos los informes psicológicos que le hayas, que tengas recogidos. Obviamente todo esto es importante tenerlo, ¿no? En plan, ir recogiéndolo y tenerlo en una carpetita. En plan, una vez ya hayas tenido un primer contacto en el colegio, con el centro educativo, en el que le hayas entregado todos los informes, el diagnóstico, incluso, pues, pruebas, ¿no? Pruebas de que demuestran lo que se está diciendo en estos informes y en este diagnóstico, con, pues eso, pruebas de, pues por esto sucede esto en los exámenes, con exámenes recogidos de, mira, si es que mi hijo tiene TDAH, si en vez de evaluarle el proceso, le evalúas los resultados, muchas veces te va a demostrar que el proceso lo sabe hacer perfecto, pero como tú le estás evaluando exclusivamente el resultado o le evalúas mucho más el resultado que el proceso, pues va a ser casi imposible que te apruebe porque debido a su neurodivergencia, debido a que se despista más que el resto, te va a cometer más errores por falta de atención y le vas a estar penalizando más que al resto. Pongo un ejemplo, ¿vale? Faltas de comportamiento, los famosos partes de incidencia, ¿no? Los partes. Eh, las evaluaciones, ¿no? Muchas veces los propios profesores mandan un documento de evaluación del alumno más allá de las notas, ¿no? Todo esto lo recoges y se lo entregas al centro.
El segundo paso sería concretar una reunión en la que deberían de estar presentes el tutor, la directiva y, si es posible, la mayor cantidad de profesores implicados. Porque al principio en primaria el tutor te da casi todas las asignaturas, pero en secundaria lo más probable es que tu tutor prácticamente sea solo tu tutor y como mucho te dé una asignatura o dos. Entonces, cuanto en esta primera reunión en la que se explique todo por parte de la madre, si hace falta que vaya la psicóloga o el psicólogo o el psiquiatra, que vaya también, que se haga una primera reunión y se ponga en contexto a todo el personal del centro involucrado e implicado en la educación del niño, del alumno. El tercero es, si ves que el centro, has tenido la reunión, se ha explicado todo, tanto por tu parte como con las pruebas, con los informes, con la psicóloga, el psiquiatra, si ha podido asistir sería ya la hostia, ¿no? Eh, si has hecho ya esa reunión y ves que no ha habido reacción por parte del colegio, siguen sin adaptarle las cosas o siguen sin haber unas adaptaciones que a tu hijo le funcionen, el siguiente paso sería ya un correo electrónico, pam, 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 tuvimos esta reunión, te pedí, bueno, por parte del psicólogo se pidió estas pautas, se pidieron estas adaptaciones curriculares, o por el psiquiatra o el psicopedagogo se pidió esto, y sé que no lo estás llevando a cabo porque han llegado exámenes a mi hijo que yo sé que no están adaptados, porque no están cumpliendo esto y porque además mi hijo me dice que su examen es exactamente igual que el de al lado. Entonces, si eso sucede, ya un correo, pam, 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 y ya avisando de, oye, estoy yendo a buenas, pero si no haces esto, tendré que acudir al siguiente paso, que sería la inspección educativa. O sea, sí, acudir a la inspección de educación, o sea, una inspección de educativa, ¿sabes? Una inspección en la cual, pues, se compruebe que el centro está intentando adaptar la educación al alumno neurodivergente lo máximo posible. Si la inspección falla, si la inspección educativa falla, el siguiente paso que nos recomendó Ricardo ya es el defensor del pueblo. Acudir al defensor del pueblo, porque esto nos va a ayudar, aunque sea, aunque no haga reaccionar al centro, va a hacer que toda nuestra carpeta, ¿no? Porque ahora te recomendaré, como es lógico, que todo esto lo tengas documentado en una carpetita, ¿vale? Y tengas pues ahí todo pues ordenadito, y el defensor del pueblo va a hacer un informe y nos va a ayudar mucho más a que, si en algún momento tengamos que llegar, Dios no quiera, a un juicio, puedas tener todo bien ordenadito y todo lo que está a tu alcance, todo lo que puedas hacer, o sea, que le puedas demostrar al juez de, oye, es que yo todo lo que podía hacer ya lo he hecho, ¿sabes? Entonces, el siguiente paso, una vez ya has acudido al defensor del pueblo, vamos a entrar ya en el truquito ganador, que es la carpetita anti-excusas, que le podríamos llamar, ¿no? Que sería una carpetita donde esté fecha del diagnóstico más los informes, una convocatoria, o sea, la fecha y los correos que has estado enviándote con el centro. Siempre es lógico que siempre que puedas hacer las cosas por correo antes que por llamada o en palabra tú a tú, mejor, porque queda todo registrado y lo puedes meter en la carpetita como el correo, con el hilo de correos que has llevado con el centro. Eh, sí, registrar también la convocatoria a reuniones. Si se ha hecho un informe en de la reunión de lo que se ha tratado y todo, mucho mejor, y lo metes ahí también. Fecha de la primera vez, o sea, ya no solo el diagnóstico, informes médicos, etcétera, fecha y registro de la primera vez que le comunicaste al centro eh, que tenía TDAH, la primera vez que os reunisteis con el profesor, con la junta directiva y los profesores para tomar medidas y adaptar de verdad la educación a tu hijo. eh, la- lo que te prometieron que iban a hacer, es decir, las medidas prometidas, y en el caso de que no se haya hecho nada, por eso hemos llegado al punto de que quizás te conviene amenazar con un juicio, amenazar, porque siempre que se pueda evitar, mejor, ¿vale? En plan, todas las medidas
prometidas por el centro educativo en el caso de que no se hayan llevado a cabo las evidencias de que no se han llevado a cabo, de oye, mira, tío, es que este es el examen que le han puesto a un compañero y este es el examen de mi hijo, es que es exactamente igual, ¿vale? O es que las medidas que han tomado a la luz de los resultados que no están teniendo ningún efecto, no son unas medidas, no son unas adaptaciones curriculares efectivas, son las globales que a mi hijo, a la luz de los resultados, estamos viendo que no le sirven, ¿vale? Y el quinto, el registro de incidencias. Todo esto metido en una carpetita. Y en el caso de que te hiciese falta, Dios no lo quiera, lo vuelvo a repetir, llegar a la vía judicial en algún momento, el centro, si tú le dices, oye, yo tengo todo esto, probablemente no va a querer llegar a la vía judicial porque va a saber que tiene todas las de perder, porque va a decir, hostia, es que, es que va a ser casi imposible que gane el juicio. Y nadie quiere meterse en costes judiciales y en todo lo que puede conllevar esto también a nivel mediático, a nivel de manchar la imagen del centro, que es algo que nadie quiere. En plan, no dejan de ser empresas públicas o privadas, nadie quiere manchar su imagen, ¿no? Entonces, todo esto el centro educativo lo va a querer evitar al máximo, ¿vale? Entonces, esto es el paso a paso que nos recomendó Ricardo Lombardero en su podcast que teníamos que hacer para conseguir unas adaptaciones curriculares de verdad efectivas en el caso de tu hijo en concreto. Porque igual que hablamos con Lidia Arroyo y con María, los alumnos son diferentes, los cerebros neurodivergentes son diferentes, igual que un cerebro neurotípico no son todos iguales, pues un cerebro neurodivergente de una persona con TDAH puede ser completamente diferente al de otra persona con TDAH. Entonces, las adaptaciones que quizás me funcionan a mi compañero con TDAH quizás no le funcionen. Entonces, por eso tenemos que intentar que no sean las adaptaciones globales, ¿no? Las primeras que se llevan a cabo. Entonces, cualquier duda de todas formas, tenéis la cajetilla de comentarios y podemos intentar ver vuestro caso de forma individual, tanto Ricardo como yo. En el caso de que viese que es algo que excede a mis capacidades, os podría pasar tanto las redes como los contactos de Ricardo. ¿Vale? Vamos ya encarando el final del podcast, nos quedan 2 o 3 cositas por tocar. Una de las siguientes cosas por tocar es la culpabilidad, ¿no? Muchas madres, como he explicado al principio, se sienten culpables. Y no es para menos, porque muchas veces la casa, el ambiente familiar, el ambiente del hogar se ha transformado completamente en un centro de control, en un centro de control en el que continuamente estás vigilando que tu hijo haga los deberes, que tu hijo pues no la haya liado, que tu hijo no esté dedicando excesivo tiempo a las pantallas, que no tenga rabietas, a las tutorías, a las llamadas, a las terapias. Entonces, es normal que te sientas quizás en una situación emocional de saturación y de agotamiento porque te sientes en continua vigilancia, ¿sabes? En continua señal de alerta y sientas que estás agotado o agotada, ¿vale? Esto es normal. Tener un hijo con TDAH no es fácil, en plan, porque como comentado antes, pues requiere de que el padre se forme, requiere de que probablemente te involucres mucho más en la educación de tu hijo, porque hasta que le hagan unas adaptaciones, que es lo que acabamos de comentar ahora, pues probablemente te va a tocar a ti, muy probablemente te va a tocar a ti hacer de profesora de repaso por las tardes y cubrir todas las carencias que está teniendo tu hijo en el sistema educativo y eso, como es lógico, te va a agotar, ¿no? Porque vas a llegar a casa y en vez de sentir que estás en tu momento de descanso y esparcimiento, vas a seguir que comienza tu segunda jornada como profesora de repaso, que es lo que le pasa a la mayoría de madres de hijos con TDAH, que llegan a casa y se enfundan el traje de profesora de repaso y se tiran hasta las tantas haciendo resúmenes, esquemas, deberes, explicándoles cosas, viendo vídeos en YouTube de cosas que no están entendiendo y teniendo que volver a aprender y estudiar ellas antes de poder resolverle las dudas a su hijo, porque hace 30 o 35 años que vieron lo que está viendo ahora su hijo y como es lógico no se acuerdan. Entonces, esto, como es lógico, es un trabajo tedioso y un trabajo incómodo de hacer. Entonces, lo primero que hago para que no que recomendaría para no entrar en un burnout, ¿no? Es entrar en situación de tiro la toalla,
es que te guardes tiempo para ti. Y es muy fácil hacer. Volvemos a la frase de es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, Nacho. Tengo mil cosas. Habrá gente que tendrá 2 o 3 hijos. Intenta quizás si puedes, lo que se me ocurre y te puedo recomendar es si puedes llevarlos a todos a una misma extraescolar o que coincidan las extraescolares, ya consigues una hora para ti de desconexión. Ya consigues una hora que aunque estuvieses en el polideportivo de tu pueblo viendo a tu hijo jugar a tenis, ya no estás en situación de conflicto, ya no estás en situación de deberes, ya estás quizás en un banco con tu cafecito dándote el airecito y pues eso, momento de desconexión viendo cómo tu hijo juega a tenis y puede ser un momento de desconexión para ambos, ¿me entiendes? Entonces, em, guarda momentos para ti, busca ayuda en amigos y familiares. Esto lo dice en todos los libros de TDAH, que busques aliados, que informes a tu familia y amigos más cercanos de cuál es tu situación en casa y de que necesitas momentos de desconexión, de decirles, de verdad, por favor, necesito que cada X tiempo, cada 2 semanas o 3 semanas, si me podéis hacer esto y no es un favor, es simplemente para que yo no acabe loca perdida o loco perdido, te puedas llevar a mi hijo una hora, yo qué sé, al fútbol. O te puedas llevar a mi hijo una hora al parque para que yo pueda desconectar de verdad. Esto es altamente recomendable y si tienes familia o amigos de verdad, no les debería costar echarte un cable de vez en cuando. Al final no es una vez al día, igual es una vez a la semana o cada 15 días, que te permitan tener ese tiempo para ti para desconectar, ¿vale? Entonces, eh, la parte de culpa ya hemos visto que es muy normal. La parte de rozar el burnout es una situación casi común a todas las madres de hijos con TDAH. Y vamos a pasar a la parte que tratamos, ¿no?, en el podcast con Elisa y Francisco de las estrategias y técnicas de crianza, ¿vale? Muy ligado a muchas cosas que hemos estado comentando en el podcast, como las rabietas, como los límites, cómo evitar los castigos o cómo reformular el concepto de castigo para que la forma en la que eduques a tu hijo sea la mejor posible y lo más respetuoso posible, tanto con él como contigo, ¿vale? ¿Qué sucede con los castigos? Muchas madres afirman cosas del tipo, buah, es que si no le castigo cuando hace esto, esto y esto, no aprende. O es que si, necesito castigarle porque ya llega un punto en el que ya no sé qué más hacer. Cuidado, porque el castigo lo que inculca es miedo, miedo a que me pillen. ¿Y qué hace el miedo a que me pillen? El miedo a que me pillen hace que lleve conductas de ocultamiento y de alejamiento del núcleo familiar y parental, lo que va a hacer que si tu hijo está en años previos a entrar en la adolescencia, fomentes y le eches más leña al fuego al típico comportamiento de adolescente, que es por temas biológicos, por temas de la evolución y el desarrollo de las personas, que hay un comportamiento común a todos los adolescentes, que es el querer salir del nido, echar alas y querer volar por sí mismo, ¿no? Búsqueda de una personalidad propia, querer la aceptación de los iguales, ¿no? Lo típico de, ay, es que van todos vestidos igual, es que llevan todos el mismo pelo. Es la búsqueda de la aceptación del grupo, ¿no? De formar parte de un grupo. Entonces, si tú además combinas esto que le va a suceder ya por simplemente biología, ¿verdad?, y por que es una etapa común al desarrollo de todas las personas, si esto sabes que va a ser inevitable, si tú combinas esto con castigos muy duros y quizás una forma de educar muy autoritaria, lo que vas a hacer es fomentar al máximo el ocultamiento de cosas hacia ti, el ocultar con quién va, el ocultar qué hace, el ocultarte lo máximo posible que pueda para que si tú no lo sabes, no le puedes castigar. Es casi 2 más 2 son 4. Entonces, cuidado con el uso excesivo de castigos y cuidado también, como vimos en este podcast con Elisa y Francisco, de la utilización de técnicas y estrategias de crianza excesivamente autoritarias, ¿no? De hago esto, o sea, tienes que hacer esto y punto. Lo haces porque yo lo digo. Y este tipo de crianzas lo que va a hacer es que tu hijo sí sea muy obediente en las primeras etapas de su vida, pero te tendrás que plantear qué coño estás haciendo
en tu hijo a nivel quizás más inconsciente, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo es crear una persona altamente influenciable, por así decirlo, una persona quizás incluso demasiado obediente. De lo haces porque te lo digo y punto. Esa frase es muy utilizada por muchos padres. ¿Te interesa de verdad crear un hijo demasiado obediente? ¿Te interesa de verdad crear un hijo altamente influenciable? Porque yo creo que esto es una espada de doble filo, porque de niño quizás de puta madre, pero cuando llega la adolescencia y tu hijo comience a relacionarse, a buscar otros amigos y tal, va a ser también más influenciable por el grupo de amigos. Y va a ser también más fácil que entre en conductas de alto riesgo, ¿no? Que empiece a fumar antes, que empiece pues, a beber y que empiece a hacer otras cosas que probablemente a ti como padre no te gustaría que tu hijo empezase a hacer demasiado pronto. Pero claro, si soy una persona que he sido educado y criado de forma de que tengo que siempre obedecer a la voz cantante, cuando tu hijo, por temas biológicos, tú pases a un segundo plano y su territorio más importante sea que mis amigos me acepten, vas a ver siempre un cabecilla del grupo. Y como tu hijo tenga la mala suerte de que se haya juntado con lo mejorcito de cada lado, cosa que pasa muy a menudo, o al menos a mí me pasó, pues vas a tener gran probabilidad de que tu hijo pues acabe desarrollando conductas de riesgo antes de tiempo o enfrentándose a ciertas cosas antes de tiempo, ¿vale? Después está el otro tipo de crianza, ¿no? La altamente permisiva, sobreprotectora, etcétera. Aquí no hay límites ni se conocen. ¿Cuál es la putada de este tipo de crianza? Que ya lo vimos en el podcast de Lisa y Francisco. La putada de este tipo de crianza es que crea personas con baja tolerancia a la frustración, que se creen que todo en la vida va a ser lo que yo quiero, cuando yo quiero y punto. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de personas? Pues que no estás preparando a tu hijo verdaderamente para la vida real. Tú imagínate una persona que, pues, no quiero generalizar ni hacer marcos eh, muy rígidos, pero algo que vamos a entender todos también, típico hijo único, hiperconsentido. Eso va a ser bueno de cara al futuro, va a ser bueno que tú a tu hijo toda su puta vida, incluyendo la edad de primera juventud y las primeras etapas de la adultez, lo hayas acostumbrado durante toda su puta vida a todo es lo que yo quiero cuando yo quiero, porque ¿crees tú que cuando se enfrente a una entrevista laboral, a su primer trabajo, etcétera, va a ser todo cuando él quiere, cuando él quiere y como él quiere? Porque ya te digo yo que yo he trabajado en empresas altamente exigentes, que vamos, no me imagino, no me quiero imaginar una persona con ese tipo de personalidad en una empresa de las que todos conocemos, que un minuto es suficiente para tener una bronca. O que si esto no está hecho así exactamente, prepárate porque vas a flipar. ¿Tú te imaginas a ese tipo de personas en este tipo de trabajos? Vamos, tu hijo va a llegar deprimido a casa la mayoría de días de cómo acabe en un trabajo de esos. Entonces, esa es otra estrategia de crianza que vamos a tener que evitar. Después, en el podcast de Elisa y Francisco, si quieres, eh, míratelo, porque se trata todo esto desde su punto de vista de forma mucho más extensa, es el tipo de crianza de que el padre está ausente, el cual era el peor de todos. Como es lógico, cuando hay una carencia de una figura paterna y de una figura de autoridad, pues obviamente es el peor de todos, ¿vale? Y después acabamos con el que recomendaron ellos, que es la crianza desde el respeto, ¿no? Desde la fijación de límites, pero no de castigos. Es decir, fijar límites y reformular el castigo como una consecuencia lógica. De, oye, mira, un niño puede ser un niño, pero puede... O sea, un niño es un niño, pero no es tonto. Me explico mejor. Tu hijo puede tener 6 años, pero sabe que si mete la mano en el fuego se quema. Y tu hijo puede ser pequeño, pero sabe que como haga así con el cuchillo se corta. Tu hijo ya tiene 6 o 7 años y ya puede ser capaz de diferenciar que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, eh,
hagamos las cosas con sentido común. Es decir, tú puedes decirle a tu hijo, oye, mira, yo no quiero que utilices las pantallas a tu antojo. Por ejemplo, volvemos otra vez al tema de las pantallas. Yo no quiero que utilices las pantallas a tu antojo, ni quiero que las utilices más de este tiempo, porque está demostrado que esto es malo para ti. Y que esto, antes o después, te va a pasar factura. Y que va a haber ciertas cosas que en el futuro me vas a echar en cara. Porque va a haber ciertas habilidades, ciertas características que no desarrolles. Igual que es malo que te encierra, o sea, igual que no te doy un cigarro, no te doy un cubata con 7 años, no te voy a dar acceso ilimitado a las pantallas, porque es malo para ti. Entonces, vamos a fijar un límite de pantallas, un uso controlado y razonable de las pantallas y un acceso a contenido que yo considere lógico, ¿no? En plan, que no se metan en ciertos contenidos que también todos sabemos que son más 18. Por eso también desde hace años el contenido tiene una forma de categoría, o sea, unas categorías de la edad mínima recomendada para consumir ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, todo esto lo puedes hacer de forma razonada y lógica con él. Y simplemente decirle, y no te voy a castigar, pero como te pille un día, eh, pues que te has pasado mucho del uso que yo te digo que es bueno para ti, pues al día siguiente compensaremos, o los días siguientes compensaremos, y tendrás menos tiempo. Y estaré yo pendiente de que si de normal tienes media hora y hoy has invertido 1 hora en pantallas, pues mañana pasado y al otro, de en vez de media hora, vas a tener 15 minutos. Y compensaremos que te has pasado. No lo que me hacían a mí o lo que siguen haciéndose de, pues 3 semanas sin móvil o 2 semanas sin móvil. No, la consecuencia tiene que ser siempre que se pueda en el mismo ámbito y de forma razonada, ¿sabes? En plan, de forma razonable y que no sea pues eso, en plan, un castigo desmesurado, porque es que no tienen efecto, no tienen efecto. Entonces, tenemos que llegar a una situación en la que los límites sean argumentados, sean justificados y sea simplemente se fija este límite por esto y si tú eh, traspasas estos límites que se han fijado en casa por estos motivos, va a haber estas consecuencias, que sean consecuencias lógicas, ¿no? De un aprendizaje. Si pones la mano en el fuego, te quemas. Entonces, hay ciertas cosas que sí o sí, como hablamos también en el podcast de Lisa y Francisco, quieras o no, hay ciertas cosas que tienes que hacer tú por el bien de tu hijo, por mucho que a él no le gusten. Porque tú no debes de perder de vista que no eres su amigo. Puedes querer tener una figura paterna, pues cercana, ¿no? En plan, un vínculo cercano con él, pero igual que no puede ser su profesor, no puede ser su amigo, porque tienes que ser su padre. Eso de primeras. Y para acabar el podcast, que ya tengo todo lo que hemos tratado en los primeros 30 capítulos de A Contracorriente, resumido y concentrado en este podcast, no sé cuánto ha durado, vamos con el tema de los hermanos, ¿vale? Es difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una hermana o un hermano que tiene TDAH, puede que sea. Lo más probable es que le vayas a tener que dedicar más horas que al neurotípico. Si en una misma familia, dos hermanos, uno es neurotípico y otro TDAH, va a necesitar más atención, va a necesitar más involucración, o sea, que te involucres más en su proceso, o sea, en sí, en su ámbito académico, por ejemplo, pues, en sus conductas, etcétera, porque es una persona con TDAH. ¿Esto quiere decir que el otro tiene que pasar a segundo plano? No, al otro lo que te deberías hacerle es desde tan pronto como sepas que tu hijo tiene TDAH y se ha diagnosticado con TDAH, intentarle explicarle lo mejor posible por tu parte qué es el TDAH y por qué su hermano va a necesitar un poquito más de tiempo dedicado y un poquito más de esfuerzos dedicados tanto por tu parte como por la de tu marido o por todo el mundo, ¿vale? Eso lo primero. ¿Quiere decir esto que su hermano va a tener que pasar a segundo plano? No. Yo lo que recomiendo y lo que recomiendan la mayoría de expertos es que tanto con el TDAH como con el neurotípico tengas tiempos reservados y agendados. Imagínate, todos los martes a las 7:30 de la tarde, cuando acabes de estudiar, vamos a tener un ratito tú y yo solos en los que vamos a hacer lo que tú quieras. Jugar un rato a un juego de mesa que le guste, eh, hacerle cocinar juntos, porque hay niños que de forma muy temprana se interesan por la cocina. Yo mismo
muy pequeño me gustaba cocinar y me gustaba participar en actividades, pues eso, de recetas y tal. Entonces, pactar un momento 1 a 1 todas las semanas que sea sagrado para no descuidar el vínculo con ninguno de tus hijos, explicarle lo que conlleva que su hermano tenga TDAH y pues intentar involucrarle, ¿no? Lo máximo posible también a él en el proceso, ¿no? En todos los procesos que puedas involucrarle. Eso será una batalla dura, pero como te vuelvo a decir, si tu hijo tiene TDAH, ser padre no es fácil en ninguna situación y si tu hijo tiene TDAH, pues hay una complejidad añadida. Entonces, con mucha paciencia, con mucho tiempo, con asesoramiento, con mucho tiempo dedicado a la formación y con mucha experiencia, es difícil, pero nada es imposible. Así que nada, sin más, sin que me enrolle más, porque creo que se me habrá ido de las manos como siempre, porque me enrollo como las persianas, sin enrollarme más, muchísimas gracias. Espero que el capítulo te haya servido. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete por favor y nos vemos en el siguiente capítulo.